En 2020, 10 jóvenes talentos llegaban al fútbol americano universitario cargados de hype y promesa. Eran las joyas de la clase de reclutamiento de 2020, llamados a dominar el deporte en los años siguientes. 5 años después, sus destinos han sido muy distintos. Algunos ya brillan en la NFL, cumpliendo las expectativas. Otros vieron sus carreras descarrilar por lesiones, decisiones cuestionables o problemas fuera del campo. ¿Qué pasó con aquel top 10 de reclutas de 2020? En este vídeo repasaremos la historia de cada uno de ellos, desde sus días de gloria en el instituto, pasando por sus momentos en college, hasta dónde están en pleno 2025. Prepárate para un recorrido lleno de éxitos, obstáculos inesperados y lecciones de vida. Vamos a descubrirlo. En el puesto número 1 se encontraba un jovencísimo Bryce Young, que llegó a Alabama como el quarterback más prometedor de la clase de 2020. En el instituto de Mater Dei deslumbró, lanzando 4.528 yardas y 58 touchdowns en su año senior, y ganando premios como jugador del año en California. Aunque originalmente se había comprometido con USC, acabó eligiendo Alabama, una decisión acertada viendo lo que vino después. En 2020 fue suplente de Mac Jones y aprendió desde la banda. Al año siguiente explotó por completo. Como sophomore en 2021 acumuló 4.872 yardas y 47 touchdowns. Llevó a Alabama al partido por el título nacional y se convirtió en el primer quarterback de Alabama en ganar el trofeo Heisman. En 2022, pese a perderse un par de partidos por lesión, continuó brillando con 3.328 yardas y 32 touchdowns, coronando su etapa universitaria como uno de los mejores quarterbacks salidos de Alabama. Su salto a la NFL fue enorme. Número 1 del draft de 2023 elegido por los Carolina Panthers. Personalmente yo aplaudí esa elección. Bryce era mi quarterback favorito de esa clase, un talento puro. Sin embargo, su año de rookie fue bastante duro. Cayó en unos Panthers con muchos problemas ofensivos y un cuerpo técnico que no supo sacarle partido. Con un sistema poco adaptado él, sufrió derrotas y perdió bastante confianza. Terminó el 2023 con 2.877 yardas, 11 touchdowns y 10 intercepciones. Números bastante modestos para un número 1 del draft. Para colmo, tuvo un inicio de temporada en 2024 bastante turbulento. Dave Canales lo mandó a la banca en las primeras semanas de la temporada. Bryce tuvo que pelear por recuperar la titularidad, algo inesperado para un Heisman y un pick número 1 del draft. Pero lo hizo. En la segunda mitad de 2024 volvió al campo y empezó a mostrar destellos de talento que le acabaron llevando a acabar la temporada de una manera espectacular. Se le vio más suelto, con esa creatividad y precisión que lo definen. Canales le devolvió la confianza y Bryce terminó el 2024 con mejores sensaciones, 15 pases de touchdowns y 9 intercepciones. Ahora, de cara a 2025, se espera que confirme todo su potencial. En lo personal tengo mucha fe en Bryce Young. Es un jugador inteligente y competitivo, y si Carolina logra arroparlo bien, puede convertirse en la estrella que todos imaginábamos cuando lideró la clase de 2020. Pasemos a hablar del número 2, DJ Uiagalelei. Era otro quarterback de élite en 2020, visto como el sucesor natural de Trevor Lawrence en Clemson. En San Joan Bosco, en high school, en California, había lanzado más de 10.000 yardas y 127 touchdowns, mostrando un brazo espectacular. Su comienzo en Clemson pareció confirmar las expectativas en 2020 como freshman. Reemplazó a Lawrence en un par de partidos y dejó actuaciones memorables, incluyendo 439 yardas contra Notre Dame. Pero tras ese arranque prometedor, la realidad se complicó. En 2021, ya como titular en Clemson, su producción bajó drásticamente. 2.246 yardas, 9 touchdowns y 10 intercepciones, y un ataque que nunca carburó. Aunque mejoró algo en 2022, 2.521 yardas, 22 touchdowns y 7 intercepciones, la confianza de Clemson en él se había erosionado por completo. Acabó perdiendo la titular en el partido del campeonato de la ACC y decidió entrar al transfer portal. En 2023, DJ llegó a Oregon State buscando un nuevo comienzo. Tuvo un año bastante decente con los Beavers, lanzando 2.632 yardas, 21 touchdowns y 7 intercepciones. Sin ser estelar, al menos recuperó algo de nivel. Sin embargo, el golpe final a su carrera vendría en 2024 con otro transfer. Sorprendentemente, Uiagalelei se mudó a Florida State para aprovechar su último año de elegibilidad. Allí todo salió mal, jugó solo 5 partidos antes de lesionarse, acumulando 1.065 yardas, 4 touchdowns y 6 intercepciones, y el equipo tuvo una de sus peores temporadas con él al mando, apenas un par de victorias mientras estuvo sano. DJ se vio superado, irreconocible y desconectado del juego. Ese declive fulminante lo dejó sin opciones en el draft de 2025. Ningún equipo lo seleccionó y terminó firmando como agente libre no drafteado con Los Angeles Chargers.
A día de hoy su futuro es muy incierto, ha pasado de ser un fenómeno 5 estrellas a ni siquiera tener asegurado un puesto en una plantilla de la NFL. En mi opinión es triste, pero parece que la carrera de DJ Uiagalelei se ha apagado por completo. Es el ejemplo de cómo el hype inicial puede desvanecerse por la falta de consistencia y por decisiones desafortunadas en momentos claves. En el puesto número 3 está Bryan Bresee. Como recluta fue considerado como algunos por el número 1 nacional de la clase de 2020. Este poderoso defensive tackle de Maryland eligió Clemson y llegó con enormes expectativas. En 2020, Bresee no decepcionó. Desde su año freshman mostró impacto inmediato, logrando 23 tackles, 7 para pérdidas y 4 sacks, lo que le valió para ser nombrado Freshman All-American. Dominante físicamente y muy ágil para su tamaño, apuntaba a ser la próxima gran estrella defensiva de Clemson. Pero en 2021 sufrió un revés tremendo. Una lesión de ligamento cruzado anterior terminó prematuramente con su temporada, tras tan solo 4 partidos. Esa lesión podría haber frenado su progresión para siempre, pero Bresee se esforzó en la rehabilitación y volvió al campo en 2022. Aunque le costó recuperar el ritmo, aún consiguió 15 tackles, 5 para pérdidas, y 3,5 sacks en 10 encuentros, demostrando destellos de su talento disruptivo. Su potencial seguía y los New Orleans Saints lo seleccionaron en la primera ronda, en el pick número 29 del draft de 2023. En la NFL, Bresee ha ido de menos a más. Como rookie tuvo participación en 17 partidos con 24 tackles y 4,5 sacks, adaptándose al juego profesional, y ya en 2024 tomó un rol de titular en la línea defensiva de los Saints, subiendo su producción a 25 tackles y 7,5 sacks. Aún no es una superestrella, pero va cumpliendo las expectativas de primera ronda. En lo personal creo que Bresee tiene el potencial para ser un pilar defensivo en New Orleans. Superó la adversidad de una lesión grave y ha mostrado flashes de grandeza. Con 24 años recién cumplidos, 2025 podría ser el año en el que dé un salto de calidad y se acabe consolidando como uno de los líneas defensivos con más potencial en la NFL. Vamos a hablar del número 4, Julian Fleming, un receptor número 1 de la nación en su promoción de instituto en South Columbia, en Pensilvania. Rompió récords de recepciones y de touchdowns, y todos los grandes programas lo querían. Optó por Ohio State, la famosa universidad conocida mundialmente por desarrollar a receptores de élite. Sin embargo, la carrera de Fleming nunca despegó como se esperaba. En Columbus le tocó competir por snaps con superestrellas como Chris Olave, Garrett Wilson, Jackson Smith-Njigba o Marvin Harrison Jr., y Julian quedó relegado. Sus números en Ohio State fueron muy discretos: 79 recepciones, 963 yardas y 7 touchdowns en 3 años, siendo 2022 su mejor temporada con 533 yardas y 6 anotaciones. Aunque tuvo algunos destellos, no logró convertirse en la siguiente gran figura de los Buckeyes. Buscando más protagonismo, Fleming se transfirió a Penn State en 2024, donde lamentablemente tampoco pudo brillar. Sumó apenas 14 recepciones para 176 yardas y un touchdown en toda la temporada. Su condición física y quizá la confianza ya no eran las mismas. La mala fortuna golpeó a Julian incluso fuera del campo. Tras no ser elegido en el draft de 2025, firmó como agente libre de los Green Bay Packers, intentando ganarse un lugar en la NFL. Pero en mayo de 2025 sufrió un gravísimo accidente. Fleming resultó gravemente herido y su novia falleció en el accidente. Este trágico evento no solo afectó a su vida personal, sino también a su futuro deportivo. Debido a las lesiones, los Packers rescindieron su contrato tras no pasar el examen médico. Actualmente Fleming se recupera físicamente, pero su sueño de la NFL ha quedado en suspenso. Es un caso triste de un talento 5 estrellas al que nunca le salió todo bien. En mi opinión, fue una mezcla de mala suerte, lesiones y quizá estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. A veces el deporte puede ser muy injusto. Fleming tenía las condiciones para triunfar, pero las circunstancias no le acompañaron. En el número 5 se encuentra Will Anderson Jr. Si hay un jugador de esta lista que ya apuntaba a superestrella de la NFL, ese era Will Anderson. Este linebacker edge rusher de Georgia fue el recluta defensivo más cotizado de 2020 y decidió unirse a la poderosa Alabama de Nick Saban. Desde su llegada, Anderson demostró por qué tenía tanto hype. En su temporada freshman fue titular en un equipo campeón nacional y registró 7 sacks con 10,5 tackles para pérdida, un impacto inmediato. Pero lo mejor vino después. 2021 fue un año histórico para él. Acumuló 101 tackles, 17,5 sacks en una exhibición de dominio pocas veces vistas. Ganó prácticamente todos los premios defensivos imaginables, y muchos lo consideraron el mejor jugador defensivo del país.
En 2022, aunque sus números bajaron un poco, 10 sacks, volvió a ser All-American y terminó una carrera de college brillante con 34,5 tackles para pérdida entre 2021 y 2022, consolidándose como uno de los mejores pass rushers que ha producido Alabama. Con ese currículum fue elegido en el número 3 del draft de la NFL por los Houston Texans, y no tardó en demostrar su valía. Anderson tuvo un gran debut en la NFL, ganando el premio al Rookie Defensivo del Año, tras lograr 45 tackles y 7 sacks. En 2024 elevó aún más su nivel, 11 sacks, múltiples golpes al quarterback y liderazgo en la defensa de Houston, que incluso acabó llegando a playoffs. Para mí, Will Anderson ya está en proceso de convertirse en uno de los mejores edge rushers de toda la liga. Es joven, explosivo, técnico y con ética de trabajo. Muchos lo ven como el futuro rostro defensivo de los Texans e incluso de la NFL, y estoy de acuerdo. De todos los nombres de esta clase 2020, Anderson es quizás el que más alto ha llegado hasta ahora, y su techo sigue siendo altísimo. No me sorprendería que en unos años hablemos de él como un All-Pro candidato a jugador defensivo todos y cada una de las temporadas. En el puesto número 6 se encontraba una de las joyas de Florida. Gervon Dexter era un línea defensivo muy cotizado en el estado de Florida. Se quedó en casa para jugar con los Gators, donde fue progresando año a año. Sin hacer mucho ruido mediático, Dexter fue cumpliendo en college, alrededor de 50 tackles tanto en 2021 como en 2022, sumando algún que otro sacks y hasta una intercepción como tackle defensivo, lo cual no está nada mal. Su combinación de tamaño y movilidad llamó la atención de los scouts de la NFL, y en el draft de 2023 los Chicago Bears lo seleccionaron a mediados de la segunda ronda. Quizá no tuvo el brillo de otros nombres de esta clase, pero ha demostrado ser un valor bastante sólido. En su año de rookie en Chicago jugó los 17 partidos, sobre todo en la rotación, y registró 20 tackles con 2,5 sacks. Ya en 2024, Gervon Dexter se ganó el puesto de titular en la línea defensiva de los Bears. Participando en 15 encuentros desde el inicio, mejoró sus estadísticas a 51 tackles y 5 sacks, además de recuperar un par de fumbles. No estamos hablando de un Pro Bowler, pero sí de un jugador joven que se ha consolidado como pieza importante de la defensa de Chicago. En mi opinión, Dexter quizá no tenga el techo de superestrella de un Jalen Carter o de un Will Anderson, pero va a tener una larga carrera en la NFL. Es de esos tackles rocosos que hacen el trabajo sucio y aportan estabilidad a la defensa. Para la clase de 2020, sin duda, cuenta como un éxito. Muchos 5 estrellas ni siquiera llegan a la NFL, y Dexter ya es titular a sus 24 años. Veremos si puede seguir mejorando, pero hasta ahora ha cumplido con creces las expectativas. Kelee Ringo fue rankeado en el número 7, uno de los mejores cornerbacks saliendo de high school, famoso por su velocidad y por un físico imponente. Se unió a la Universidad de Georgia y aunque su temporada 2020 la perdió por lesión, pronto dejó huella en los Bulldogs. En 2021, técnicamente su año freshman, logró una de las jugadas más icónicas de la historia reciente de Georgia. En la final del Nacional contra Alabama, Ringo interceptó un pase de Bryce Young y lo devolvió 79 yardas para touchdown, sellando el campeonato nacional para Georgia. Ese pick six en el campeonato nacional lo inmortalizó entre los aficionados de la universidad. Además de ese momento de gloria, Ringo tuvo 34 tackles y 2 intercepciones en ese año. En 2022 volvió a ser titular en una defensa que ganó otro campeonato nacional, aportando otros 42 tackles, 2 intercepciones y un fumble forzado. Su combinación de tamaño, 1,88, y velocidad lo hacían proyectarse muy alto para el draft. Sorprendentemente, su valor en el draft de 2023 cayó más de lo previsto. Los Philadelphia Eagles lo seleccionaron en la 4ª ronda del draft. Posiblemente algunos equipos dudaron de su consistencia en cobertura o de ciertos detalles técnicos. Para Ringo fue un golpe al orgullo, pero terminó en un equipo contendiente y con varios ex compañeros de Georgia. En 2023, su año rookie, jugó en los 17 partidos, mayormente en equipos especiales y en la rotación defensiva, logrando 21 tackles, un sack e incluso una intercepción. No estuvo nada mal para un 4ª ronda. En 2024 su rol siguió siendo de suplente, 15 tackles en esa temporada, pero las expectativas sobre él se mantienen. Con la secundaria de Eagles sufriendo algunos cambios, Ringo podría ver más snaps defensivos en 2025. Yo creo que tiene el potencial físico para ser un buen cornerback en la NFL, aunque quizás nunca llegue a ser una estrella. A sus 22 años, su historia en la liga apenas comienza, y siempre tendrá aquel momento legendario del pick six que le dio un título nacional a Georgia, un recuerdo imborrable que pocos jugadores pueden llegar a presumir. Pasemos a hablar ahora del primer línea ofensivo de esta clase de 2020. Paris Johnson Jr. fue el tackle más top de la clase de 2020. Alto, atlético, procedente de Cincinnati, eligió jugar para Ohio State. Con los Buckeyes, Paris cumplió con creces. Tras un año 2020 participando en la rotación, en 2021 fue titular como guard derecho. Y en 2022 pasó a su posición natural, el left tackle.
donde brilló lo suficiente para ser nombrado All-American. Su tamaño, 2 metros y 140 kilos, y la movilidad que tiene lo convirtieron en un candidato seguro a top 10 del draft. En 2023 los Arizona Cardinals lo eligieron con el pick 6 global, confiando en él como pieza clave para proteger a su quarterback franquicia en el futuro. La transición de Johnson a la NFL ha tenido sus retos. En 2023 los Cardinals inicialmente lo pusieron de right tackle y Paris tuvo algunos altibajos, adaptándose a jugar en el lado derecho contra pass rushers de élite. Aún así disputó los 17 partidos, lo cual ya es un mérito, mostrando bastante durabilidad. Para 2024 el equipo decidió moverlo al lado izquierdo, su posición natural, tras una lesión del veterano DJ Humphries. Como left tackle titular en 14 partidos, Paris Johnson mostró clara mejoría. Incluso llegó a ser considerado un suplente para el Pro Bowl, gracias a su rendimiento. La línea ofensiva de Arizona tuvo destellos de solidez, y él fue una de las razones. Con apenas 24 años, Paris está camino de convertirse en un tackle de élite. En mi opinión, el hecho de que ya haya mostrado capacidad en las dos bandas es bastante valioso, pero donde realmente puede ser especial es protegiendo el lado ciego del quarterback. Si sigue progresando, podemos estar ante uno de los grandes left tackles de la próxima década. Los Cardinals ven en él un pilar para reconstruir su franquicia, y razones no le faltan. Jalen Carter, en el número 9. Quizás no fue el recluta número 1 de 2020, pero sí estaba en el top 10, y era considerado un talento defensivo generacional desde el instituto en Florida. En la Universidad de Georgia cumplió con creces la expectativa. Fue clave en el interior de la línea defensiva que ganó los campeonatos nacionales de 2021 y de 2022. Carter es un tackle defensivo que combina una fuerza inusual. Sus números universitarios fueron 3 sacks y 7 tackles para pérdida en 2022, pero los números no cuentan toda la historia, porque su impacto iba más allá de las estadísticas. Constantemente colapsaba el pocket y obligaba a dobles bloqueos. Llegó al proceso pre-draft de 2023 como candidato a pick top 3, pero su camino dio un giro complicado fuera del campo. Se vio involucrado en una polémica por un grave accidente de coche. Semanas antes del draft salió a la luz que Carter estuvo participando en una carrera callejera la noche en la que un compañero de Georgia y una empleada de ese equipo murieron en un accidente, y eso provocó que se levantaran serias dudas sobre su madurez y acabó propiciando que su cotización bajara. Finalmente, los Philadelphia Eagles lo seleccionaron en la posición, precisamente, número 9 del draft, aprovechando la oportunidad de conseguir un talento tan especial un poco más bajo. Y Jalen Carter no tardó en demostrar por qué muchos lo veían como el mejor jugador defensivo de su clase. En 2023, como rookie, fue dominante en la presión interior, logró 6 sacks, forzó fumbles y quedó segundo en la votación al rookie defensivo del año, solo por detrás de Will Anderson. Además, encajó perfecto en una defensa ya llena de exestrellas de Georgia. En la temporada 2024 Carter dio un paso más, sumó 42 tackles, 4,5 sacks, pero sobre todo fue determinante en playoffs. Ayudó a que Filadelfia conquistara el Super Bowl, fue elegido al Pro por su desempeño en solo su segundo año, señal de que estamos ante algo especial. Y hoy por hoy Jalen Carter es una de las jóvenes estrellas defensivas de la NFL, habiendo dejado atrás, al menos en el campo, aquellas dudas de carácter. Si mantiene la cabeza fría y el compromiso, su techo es ser el mejor defensive tackle de la liga. Junto a Will Anderson diría que es el talento más extraordinario salido de aquella clase de 2020, y su historia demuestra que a veces las segundas oportunidades valen la pena si las aprovechas. Todo lo contrario que Arik Gilbert, el número 10 en esta lista. Cerramos quizá con la historia más agridulce. Arik Gilbert fue el mejor tight end del país en 2020 y uno de los reclutas más aclamados de los últimos tiempos. Tanto es así que en su año senior de high school ganó el premio del Gatorade National Player of the Year, un honor rarísimo para un jugador de la posición de tight end, confirmando que estábamos ante un talento fuera de serie. Comenzó su carrera universitaria en LSU en 2020 y a pesar de que el equipo no pasaba por su mejor momento, Arik tuvo destellos, 35 recepciones, 368 yardas y 2 touchdowns como true freshman. Nada mal para un tight end rookie en la SEC. Sin embargo, desde entonces su trayectoria se volvió muy errática. Tras ese año solicitó transferirse. Primero anunció Florida, pero acabó en la Universidad de Georgia. Con los Bulldogs, desafortunadamente, apenas llegó a jugar. Problemas personales y de salud mental lo alejaron del equipo durante casi todo 2021. En 2022 solo apareció en 3 partidos, logrando 2 recepciones y un touchdown en el tiempo de la basura, y a pesar de formar parte del roster campeón nacional en Georgia, Gilbert prácticamente no contribuyó en el campo. Buscando un nuevo comienzo, se transfirió nuevamente en 2023, esta vez a Nebraska.
Lamentablemente, allí su situación empeoró. Antes de siquiera poder debutar con Nebraska, fue arrestado en agosto de 2023 por robo con allanamiento. La policía lo sorprendió de madrugada entrando a robar en una tienda. Ese incidente, sumado a otra detención adicional semanas después, prácticamente terminó con su etapa en el fútbol de élite. Gilbert jamás llegó a jugar un down para Nebraska y su nombre quedó marcado por esos problemas legales. Tras quedar fuera de los programas de primera división, en 2025 decidió inscribirse en Savannah State, una pequeña universidad de División 2. Para intentar relanzar su vida y su carrera lejos de los focos. A día de hoy, Arik Gilbert está jugando a nivel universitario inferior, intentando recuperar su forma y más importante, su estabilidad mental y personal. Pero seamos honestos, la enorme promesa que alguna vez fue, deportivamente hablando, está acabada. Como aficionado, esta historia me parece muy triste. Gilbert tenía condiciones de superestrella, pero factores mentales, emocionales y malas decisiones lo llevaron por un mal camino. Es un recordatorio de que el éxito en el deporte depende de la mente tanto como del físico. Ojalá Arik encuentre la paz fuera del terreno de juego, porque en cuanto a su carrera profesional, aquella promesa de 2020 quedó en un gran que pudo haber sido. Al repasar la trayectoria de estos 10 jugadores de la clase de 2020, queda claro que la etiqueta de superestrella de instituto no garantiza nada. Hemos visto de todo, jugadores como Bryce Young que todavía luchan por consolidarse en la NFL, fenómenos defensivos como Will Anderson Jr. y Jalen Carter que ya están cumpliendo con creces con su potencial, carreras truncadas por lesiones o mala fortuna como la de Julian Fleming y talentos que se perdieron fuera del campo como Arik Gilbert. Ser un recluta top te abre muchas puertas, pero luego hay que responder en el terreno de juego y en la vida. Cada uno de estos chicos tuvo oportunidades y desafíos únicos. 5 años después, algunos levantan trofeos y otros cargan con arrepentimientos. La lección para mí es que en el camino hacia el estrellato no hay una línea recta. Es trabajo duro, resiliencia, tomar buenas decisiones y un poco de suerte hacen que estos sean los ingredientes indispensables. Como fans, es fascinante seguir estas historias, ver quién logra adaptarse y brillar, quién se queda por el camino y quién quizá tenga un regreso inesperado. ¿Quién de esta generación llegará más lejos dentro de otros 5 o 10 años? Imposible saberlo. Lo que sí sabemos es que el talento inicial fue solo el primer capítulo. El desenlace lo escriben el tiempo y las circunstancias. Y en ese sentido, la clase de 2020 nos ha dejado un relato lleno de enseñanzas sobre lo impredecible y emocionante que puede llegar a ser el fútbol americano.